Buenos días, Selene, ¿cómo está? Hola Nelson, ¿cómo estás? Muchas gracias, querida amiga, por aceptar nuestra invitación para poder conversar de todo lo que pasa en el país, principalmente desde el punto de vista electoral. Y yo quiero empezar consultándole, Selene, ¿cómo agarra las elecciones anticipadas al Ecuador? ¿Cómo las elecciones agarra al Ecuador? Uy, pues es una muy buena pregunta y creo que todas las fuerzas políticas ahora van a tener que contestar esa pregunta en el proceso electoral, es decir, ¿por qué hemos llegado aquí? Porque para nosotros, los analistas, los periodistas, los fanáticos de Twitter, digamos, estamos al punto de la situación política electoral, sabemos las causas, Ujú, pero realmente las fuerzas políticas van a tener que hacer un gran esfuerzo en contarle a la ciudadanía por qué hemos llegado hasta la muerte cruzada, ujú. por qué el presidente tuvo que disolver la asamblea. ¿Por qué tengo que yo estar nuevamente en un proceso electoral por qué ustedes políticos se están peleando cuando a mí no me resuelven las necesidades? Eso es algo que sale muchísimo en los grupos focales, en las investigaciones cualitativas. La ¿Ya? gente ve que los políticos se están peleando, que los políticos, y en vez de, y son estas peleas políticas por cuestiones que solo les interesan a los políticos y no por, digamos, solucionar las necesidades de la gente. Entonces, la idea de por qué hemos llegado aquí es una primera explicación que van a tener es una primera historia que nuestros políticos van a tener que contar en el proceso electoral. Claro, y precisamente, Selene, en este punto de vista, cuando hablamos de historias o de decirle a la gente para incluso ganar, porque de eso se trata, ¿cuál es el relato que va a pesar más en ese sentido? Es decir, porque hay dos relatos, ¿no? El relato de Lazo fracasó y está el relato de la asamblea fracasó, porque esta es una pugna, no, qué bien, la asamblea se fue, no, Lazo, qué chévere que se va a ir. ¿Cuál es el relato que al final del camino se va a imponer dentro de la gente para poder tomar una decisión? Hubo, por ejemplo, en la anterior campaña, la reciente, la campaña de las seccionales, cuando hubo la consulta popular, había todo un relato de que hay una fuerza política golpista asociada con narcotraficantes, Claro. y todo lo que ha hecho es torpedear el ejercicio de gobierno del presidente. Esa historia, esa narrativa puesta en marcha en un proceso electoral como la consulta, fracasó. Ujú, Entonces, la gente no va a creer que hay una fuerza golpista dentro Ese relato que te digo está probado que fracasó. ujú, Ahora, el relato de que ha sido, digamos, la oposición política de derecha, representada por Lazo, porque Lazo ha sido el principal opositor político desde el 2014. ujú. em, Ese relato ahora es uno que está en juego. Realmente esta elección tiene un desafío enorme, que es contarle a la gente por qué Lazo no fue capaz de gestionar esa diversidad. Si uno ve el Ecuador, los resultados electorales del 2021, nosotros teníamos una asamblea diversa, teníamos un Ecuador plural, pluralista, diversas fuerzas políticas. Ya no vivimos en una época de donde hay una sola fuerza hegemónica, sino había que gestionar esta diversidad. Como nuestras fuerzas políticas ahora le expliquen por qué Lazo no fue capaz de gestionar esta diversidad, es fundamental. Y que nuestras fuerzas políticas también le cuenten a la ciudadanía y le den la certeza de que van a ser capaces de gestionar esta diversidad, de que van a reconocer a los adversarios políticos, no como enemigos, sino como Claro. adversarios, y que van a poder convivir en democracia, va a ser fundamental para el proceso electoral. Claro, pero a veces también resulta eso medio utópico en este país, ¿no? Porque siempre se habla de unidad y no terminan uniéndose nunca. Siempre hablan, incluso ahora en estos procesos electorales, siempre se habla de que no, que la derecha tenga un solo candidato. Y sí, podría ser estratégicamente muy bueno, pero nunca terminan de unirse. Y el tema de esta
pluralidad que probamos acá no termina funcionando. Sin embargo, tuvimos una experiencia de años atrás de un grupo que sí tenía el poder absoluto, incluso en la asamblea, y funcionó con sus cosas negativas, positivas, funcionó. Entonces, Selene, qué es lo que nos está diciendo la historia? ¿Necesitamos una pluralidad o necesitamos darle, y esto para la gente, desde su punto de vista, todo el poder a un presidente? Es decir, por cualquiera que sea, todos los votos y toda la asamblea y todo, para que pueda acomodar esto. Uf, esa tremenda pregunta que me lanzas, Nelson. Em, Ahí te diría varias cosas. Primero, nuestra derecha no es homogénea. Por ejemplo, el Partido Social Cristiano y el Partido de Creo y lo que representaba Creo son derechas, o sea, yo podría decirte, son derechas neoliberales, pero son hijos de padre y madre distintos. Yeah, Hay muchas distancias ideológicas entre un neoliberalismo oligárquico y un neoliberalismo financiero. yeah, Poderes, son diferentes poderes. Esto es una derecha más, la derecha del lapso es una derecha más enfocada a la renta financiera, especulación. La derecha social cristiana tiene que ver más con producción, agroindustria, construcción, capital inmobiliario, etcétera. Y yeah, además el Partido Social Cristiano reconoce la estatalidad, por eso es que han estado en el municipio de Guayaquil con relaciones patrimonialistas con el Estado central desde hace muchísimo tiempo. Son así es. derechas diferentes, siempre hay una especificidad en nuestra. No podemos homogeneizar a todas las fuerzas políticas. Ok, Eso es a veces algo que nosotros hacemos y no está bien. Por ejemplo, a veces nosotros nos referimos a Pachacuti o a la CONAIE como corporativistas. Eso también está mal, porque no todas, o nos referimos a la gente de la Revolución Ciudadana como todos son progresistas, y claro. pues hay mucha heterogeneidad dentro de las propias organizaciones políticas. ¿Cómo esto afecta al electorado? Y ahí yo te diría que realmente en el Ecuador existen 4 o 5 fuerzas políticas Ya, fuertes que representan cosas, que representan una ideología, que representan un modelo de ciudad, 4 o 5. El problema es que el ciudadano se enfrenta con una papeleta donde hay 10, 12, 13 y no hay tantas identidades políticas. Ahí lo que vemos son un montón de vehículos electorales vehículos electorales, es decir, partidos de alquiler con políticos de alquiler que no sabemos qué van a representar, que no sabemos qué proyecto tienen de país y que no sabemos qué van a hacer en el caso de que lleguen a ganar. Y claro, ese es un problema. ese es un problema porque, por ejemplo, más o menos analizando y cuestionando el tema de quiénes son estos grupos políticos, incluso los que uno podría creer que están estructurados nos sorprenden con candidaturas que no han sido ni siquiera de afinidad y amistad, ¿no? Porque, por ejemplo, estuvo Aquiles Álvarez, que no fue, que no ha sido militante de la RC, pero tengo entendido, según las entrevistas, amigo muy cercano de Correa, ¿no? Pero tenemos ahora un topic que, por ejemplo, no sabemos si es amigo de Nebot, parecería que no, pero que dice vamos a apoyarlo a Topic. ¿Cómo analizamos ese sentido de estos partidos que aún teniendo estructura, por ejemplo, hablando del PCC, termina buscando a un candidato fuera cuando bien podía sacar uno de dentro? Esa es una muy buena pregunta, y es porque incluso las fuerzas políticas, las identidades políticas fuertes, como la Revolución Ciudadana, y como el Partido Social Cristiano, no son estructuras que tienen una cultura organizacional centralista Uh -huh. y basan mucho todo lo que hacen en figuras digamos, jerárquicas con una cabeza al frente. Entonces depositan todo en un solo activo político. Uh La -huh. Revolución Ciudadana, durante 10 años de gobierno, depositó todo en Correa. Uh -huh. Todo el capital político de la RC se acumuló en la figura de Correa. Todo el capital político del Partido Social Cristiano se acumuló durante casi 40 años en Jaime Nebot. Entonces, cuando tú haces esto y depositas tanto capital político en una sola figura y ya no puedes ser candidato por circunstancias de la vida, pues porque nadie es
eterno, entonces va a haber Ujú, un momento donde tienes que ceder esa representación a otras personas, tienes un problema. ujú, No te aseguraste que no invertiste en formación de cuadros con ideas, y ahí es cuando incluso las identidades políticas fuertes como esas, que tienen una ideología clara, tienen que buscar fórmulas externas y pues ahí se vuelve un problema muy grave. Y otra cosa que pecan también estas organizaciones es que reproducen mecanismos extraños de selección de candidaturas. No está, a mí me gustaría ver, por ejemplo, a los social cristianos haciendo un ejercicio de primarias, un ejercicio de democracia interna y eligiendo a alguien de ellos entre sus filas, claro. eligiendo a alguien que puede ser algún asambleísta o que puede ser la ex alcaldesa, pero que sea alguien que al ciudadano le dé la confianza de que yo sé a qué me atengo con esta persona, porque tiene militancia, porque tiene ideología y porque sé que por la experiencia lo que ha hecho. Ujú, Y lo mismo en la Revolución Ciudadana, es decir, lo mejor sería un ejercicio de democracia interna donde la misma militancia elija. Lamentablemente, desde la primera transición que quiso ser con Lenín Moreno, este ejercicio de de democracia interna no existe. Las ujú, primarias en nuestros partidos son un saludo a la bandera y no son realmente la voz de sus propios militantes. Y hay un problema. ujú. Yo me estaba peleando en redes, Nelson, con una compañera porque me decía, es que en las filas de la Revolución Ciudadana hubo traición y por eso ahora utilizan más el criterio de lealtad que cualquier otro criterio antes de elegir un candidato. Y yo le decía, ok, hablar de traición está bien para las novelas, para los dramas, Claro. pero no para la política. En política no hay traición. En política, que Lenín Moreno no haya cumplido su plan de gobierno y haya permitido una captura empresarial del Estado es consecuencia de una estructura del partido que falló, es consecuencia de de que el partido Alianza País en ese momento no se aseguró que los militantes militen por ideas y militen más por afinidades y por intereses personales, de que no fue un partido que invirtió en formación de cuadros con ideas, de que siempre la estructura fue centralista, poco democrática y no hubo espacios para la deliberación, no hubo espacios para la construcción interna, para la formación política, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es que el Lenín Moreno es solo, digamos, la punta del iceberg de un problema muy profundo en nuestros partidos y en nuestro sistema Claro. de partidos en general. ¿Y qué pasó, por ejemplo, en estas últimas elecciones, después de lo de Lenín Moreno? ¿RC reconoce ese error, mejora su estrategia porque terminan ganando las elecciones, por decirlo de alguna manera? Pues yo no estoy segura si han interiorizado esta crítica que pasó. Yo vi unas entrevistas del presidente Correa post elecciones 2021, es decir, Ujú, las que perdieron con Andrés Arauz, así unas es. elecciones en las que todas las condiciones y el contexto daba para que ganen. Y no me parece que realmente se ha llegado a entender la necesidad de que los ciudadanos son cada vez más horizontales. Los ciudadanos cada vez más, en general, no solo los de Ecuador, en general, rechazan ya la intermediación. Cualquier institución que quiera ser intermediaria entre mis intereses, yo ya la rechazo y gracias al Internet yo rapidito y sin intermediaciones hablo directamente con cualquier cosa. Entonces, no entender que nosotros tenemos ciudadanos más horizontales que rechazan un poco estas lógicas centralistas, jerárquicas y de este modelo que a veces, digamos, está un poco presente en la Revolución Ciudadana. No entender que si bien hay mucha gente que reconoce el liderazgo de Rafael Correa, al depositar todo el capital político, es decir, todo lo bueno que hizo la Revolución Ciudadana, pero también todo lo malo que hizo la Revolución Ciudadana, está
es como una caja de Pandora, todo está en el presidente Correa. Cuando eso pasa, no hay liderazgo político que aguante tanto tiempo y tanto desgaste. Entonces, no estoy segura si han hecho esta crítica de saber hasta qué punto utilizar la figura y hasta qué punto realmente es necesario trascender hacia unos liderazgos políticos nuevos en la propia Revolución Ciudadana, porque no solo estamos hablando de una elección, sino que realmente que sean otras personas las que vayan tomando responsabilidades al interno del movimiento. Y eso no estoy tan segura Claro, que lo hagan. claro. Y En otros partidos es fácil. Yo, por ejemplo, veía el Partido Popular de España ha tenido un excelente resultado electoral en las últimas elecciones y cambian de líderes de partido, pero así hay algo que se sostiene ahí y que son las ideas. Yo no estoy segura si eso ocurre, si ese modelo donde son más las ideas las que prevalecen que las personas y ahí veo un gran problema. claro, imagínense usted, Selene, si estamos analizando el tema de la RC, que es el grupo que nos ha mostrado que termina venciendo las últimas elecciones, Guayaquil, Quito, Pichincha, Manabí, etcétera. Imagínense usted los demás partidos. ¿Cómo enfrentan los demás partidos si la propia RC, con el análisis que usted hace, tiene estas situaciones? ¿Cómo enfrenta el resto? Hablando de la horizontalidad, por ejemplo, Selene, hemos tenido un presidente, parecería ser horizontal, Moreno. Luego un presidente parecería ser horizontal, el señor Lazo. Y nos terminó dejando ahí medios patulecos. Y vemos ahora que parecería ser que la idea es vender el tema vertical, ¿no? Vemos un topic que dice, yo vengo a poner el orden, un Ecuador sin miedo. O sea, parecería ser que el Ecuador hoy busca eso, Selene. ¿Qué es lo que el Ecuador busca del nuevo presidente? Ahí para responderte primero, está bien entender, está bien que la Revolución Ciudadana a nivel narrativo diga, ok, ganamos las elecciones seccionales. Tuvieron muy buenos resultados electorales y ahora son prefectos y son autoridades locales en Quito, en Pichincha, en Guayas, en Guayaquil. Lo simbólico que es, digamos, quitarles a los Claro, socialcristianos la joya de la así es. corona Claro, para ellos durante tanto tiempo. Claro que es importante, pero también, y aquí me remito a un análisis de Javier Rodríguez sobre los resultados, ya revisando la data, revisando ya cuánto ha crecido realmente la intención de voto o el voto por la Revolución Ciudadana, comparando padrones electorales a y nivel nacional. comparando resultados electorales previos, los datos te sugieren que no. Está bien como narrativa, ok, pero los resultados en Guayas y los resultados en Pichincha no evidencian un abrumador ascenso de la revolución ciudadana en estas provincias. No, que las alcaldías cambien de mano es una gran sorpresa, pero no necesariamente evidencia un apoyo electoral masivo por el correísmo superior al observado en años anteriores. No hay, es decir, fueron favorecidos por su voto duro, porque en escenarios políticos fragmentados las identidades políticas fuertes se desempeñan bien, pero en términos de apoyo electoral estrictamente hablando, no se ha vuelto nunca a los niveles que se vio en el 2013. No han crecido en los segmentos que ahora van a definir las elecciones, como los jóvenes, como las mujeres, y Mm. están en buenas condiciones, pero no necesariamente va a alcanzar para un proceso nacional. Y esto es fundamental, no confundir un buen resultado electoral en las locales del 2021 y, y creer que eso va a bastar para las nacionales, las generales que se vienen. No alcanza. Claro, Selene, esto me parece súper curioso porque generalmente lo que terminan diciendo es que los procesos, si son distintos, que es totalmente real, al menos te marca un camino y te marca una tendencia. Si esto no es así, si esto no es así, y dentro del análisis general, por más victoria que se diga que ha tomado la Revolución Ciudadana, ¿qué pasa con ese porcentaje que en términos generales dice, no, yo no quiero votar por ellos? Aunque terminan ganando, yo no quiero votar por ellos. ¿Qué esperan? ¿Qué buscan? ¿Qué desean? ¿Por dónde se van a ir? ¿Realmente la figura de este outsider es lo que va a seducir
a esta población? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿y qué tan peligroso es que ese outsider, básicamente todos los outsiders, están en grupos que no tienen estructuras ligadas a ellos? Es decir, si gana Otto, si gana Topic, si gana Yaku, detrás de ellos están partidos que lo van a manejar otras personas. Al menos, si gana el candidato de Correa, sabemos que es Correa. O sea, por lo menos acá nos dicen con claridad, aquí es Correa, papá, y no vengas a decir que no. Acá es Correa. Pero allá gana Topic y lo veremos al PSC manejando. Gana Yaku y está Democracia Sí. Gana Otto y está la izquierda democrática. Selene, que está medio raro esto, ¿no? Pues es una, para responderlo primero es hasta qué punto los outsiders van a tener, digamos, juego en esta elección. Yo creo que ahí regresemos a ver qué fracturas ordenan las preferencias electorales. Creo que la fractura correísmo-anticorreísmo va a ordenar un poco el debate, pero solo un poco. Ok. Es decir, y detrás de la fractura correísmo, anticorreísmo, no solo está el odio o afinidad por Correa, sino que el correísmo representa un modelo de Estado que funciona y que quiere redistribuir, que quiere crecer, digamos, que tiene una agenda hacia temas sociales. Eso es lo que está detrás de, digamos, de lo que representa el correísmo. El anticorreísmo es un modelo un poco más de Estado mínimo, un modelo, digamos, donde tal vez se quiere privatizar ciertas cosas como la seguridad y ahí entra un poco más candidatos como Topic, hablando de unas soluciones un poco más privadas, privatizadas para la seguridad, un modelo más que castiga la pobreza. Que tratar de atacar sus causas estructurales, perdón, que castiga la seguridad a través de la pobreza, es decir, un modelo de mano dura en vez de un modelo que tiene, que quiere redistribuir y pensar en un ejercicio de la política social anclada a la política de seguridad. Entonces, esta es una primera fractura, correísmo, anticorreísmo y Ujú. modelos de Estado y modelos de sociedad. Otra que creo que va a ordenar es, digamos, esta idea de el pueblo versus las élites. Es una fractura que ha ordenado las preferencias electorales de la región, más que izquierda-derecha, la fractura pueblo versus élite ordenan nuestras preferencias electorales. Los estados latinoamericanos no solo son percibidos como incompetentes e indiferentes, sino que son percibidos como injustos, porque cuando tú tienes dinero, Nelson, cuando tú eres rico, tú no necesitas del Estado. Claro. Es decir, tú tienes, y cuando tienes que lidiar con el Estado, pues tienes el teléfono de alguien, conoces a alguien y puedes Y sacar la simplemente cédula. pagas y ya Pero está. los pobres, claro, los pobres no tienen esa opción. Entonces, no solo perciben al Estado como ineficiente, sino también como injusto. Ujú, Y por eso es que esta fractura de el pueblo versus las élites también se presenta. ujú, En la anterior elección vimos que Yacu pudo de alguna forma no era coincidencia que muchos sectores populares votaron por Yacu, porque él representaba eso. Y la Revolución Ciudadana no logró tener una representación, digamos, política de lo popular. No logró. Veamos si en esta elección lo logra. Y la última, que es lo que tú decías de los outsiders, es una fractura de lo nuevo versus lo viejo. Es ujú, decir, lo nuevo son valores un poco más postmateriales ligados a- al ambiente, ligados un poco más a la defensa de los animales, versus lo viejo, que es pues la típica política como siempre se hace. Entonces, esto es una fractura también que ha ordenado preferencias electorales en otros procesos y que veamos, y creo que los outsiders tienen espacio solo en esta fractura ujú, y no es la única que ordena el debate. ujú, Entonces, siento que pueden jugar algo, pero solo en una parte. Tienen un tercio del juego, pero ujú, no todo el juego, ¿no? Porque la gente en un país tan descompuesto, en un país que necesita, digamos, en un país donde las necesidades materiales son tan grandes, el outsider juega un poco
pero no te define toda la papeleta. Por supuesto, y creo yo, no sé, porque somos un país a la vez pequeño, pero también grande, creo yo que la gente también se dará el tiempo de analizar, de ver, de estudiar qué le conviene al país, si realmente le pesa más la estructura o pesa más el personaje que hace un candidato solito, sin asamblea, sin estructura. Exacto, exacto, Nelson. La gente puede decir no. Yo ya voté por outsiders. Yo ya voté por la gente que, digamos, me ofreció una cosa que era chévere, que era linda en TikTok y que yo ya voté por ellos. Yo ya voté por los que decían ser empresarios y que a la hora de gestionar el Estado fue un desastre. ¿Tú crees que la gente les va a volver a dar el voto de confianza? No. Ahí Ujú, creo que la gente puede decir, ¿sabes qué? Me voy por las certezas por ujú. un modelo que tal vez no me gusta cómo lo hacen en la forma, pero Pero tengo la funciona. certeza de que sé cómo van a actuar. Ujú. Entonces, por eso te digo, es una parte, ordena este tema de los outsiders de política, que es la fractura de lo nuevo versus lo viejo, ordena una parte, pero no va a determinar todo, no va a determinar. Interesante. Selene López, muchísimas gracias, mi querida amiga, por siempre darnos tu tiempo para analizar estas cosas. El tema está súper complejo, además que el tiempo es súper corto. Vamos a ver qué imagen se impone en tan poco tiempo. Es muy poco probable. Alguien me decía, por lo menos un año para que medio conozca a un candidato a nivel nacional. En 3 meses no se sabe qué va a pasar. Selene, sus palabras para despedirnos. Tal vez yo te hubiera dicho hace muchos años, tal vez la gente necesitaba mucho tiempo para conocer a un candidato, pero ahora las redes sociales, la inteligencia artificial te permite reducir esos costes de conocer un candidato así. Yo he Ok. visto en otras campañas, en otros países, como si tú entras en la conversación de TikTok, a la semana ya tienes un 15-20%, o sea, saltos impresionantes en conocimiento que no se habían dado hace muchísimo tiempo. Wow. Así que si bien el tiempo es corto, pero la tecnología acorta Ok. esos tiempos. Así Chévere, que todos. interesante. Interesante ese dato. Chao, Selene, nos vemos en otra ocasión. Chao, Nelson. Un abrazo. Muy bien, ahí estuvo Selene en esta primera parte de las entrevistas. Muy, muy interesante.